Queridos cofrades y amigos, Ave María Purísima, esclarece la aurora al bello cielo. El año 2021, como todos sabemos, ha empezado en profundo abandono a la providencia y con esperanza de poder superar la pandemia por COVID-19. Gracias a Dios, Creador del universo, omnipotente Padre que en el cielo estás. La disminución de la velocidad del contagio, la reducción de los fallecimientos, el inicio de la vacunación, nos hacen entender que la fe en nuestro Señor Jesucristo no se ve defraudada. Lo dice él mismo, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Este año 2021 es de especial significación para todos nosotros. En primer lugar, el año santo jacobeo, el año jubilar de San José convocado por Papa Francisco y el aniversario de fundación de nuestra hermandad. Nuestro gozo entonces aumenta al abrir las actividades de nuestra cofradía con la presencia tan honrosa del excelentísimo señor doctor don Ángel González Fernández, presidente de la Archicofradía Universal del glorioso apóstol Santiago en Compostela. Gracias a los medios de comunicación y precisamente a estas plataformas virtuales, se demuestra que no hay obstáculo que la gracia no venza. Saludamos con gran afecto y con gran alegría a don Ángel, así como todos los miembros de la Archicofradía, a su junta directiva, y especialmente a doña Susana Ríos, su secretaria general, cuyo apoyo ha sido decisivo para la realización de esta conferencia. Saludamos a todos nuestros cofrades, a todos nuestros amigos y a todos los que se unen a nosotros a través del canal de internet. Nuestro corazón y nuestros brazos, como los de Jesucristo, se abren para abrazarlos a todos, para estrecharlos a todos, aún con la distancia. Don Ángel es licenciado en Filosofía por la Universidad Pontificia de Salamanca y doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. Ocupó los cargos de catedrático y director de la Escuela de Magisterio de la Universidad de Santiago, de delegado de Educación en Asturias y de presidente del Consejo Escolar de Galicia. Fue miembro de la Comisión Gestora de la Archicofradía y desde noviembre de 2015 es su presidente. La extensión y la importancia del trabajo de don Ángel hacen aún más notable su presencia. En breves instantes escucharemos la disertación de don Ángel titulada Las imágenes del apóstol Santiago y la cuestión de la verdad iconográfica, la cual versará sobre una de las representaciones más habituales de nuestro patrono, el apóstol Santiago como peregrino compostelano. Sin embargo, como todos sabemos, el apóstol no fue ni pudo haber sido peregrino a Compostela, por lo cual, estando no ante hecho histórico, sino ante la piedad popular, don Ángel expondrá cómo se legitima y a qué puede responder esta representación, así como nos ilustrará sobre qué consiste la verdad iconográfica cuando ésta no coincide con la verdad histórica. Con todo hemos de decir que, como en tratándose de nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Santiago es uno solo, sin importar que las representaciones o que las interpretaciones de su figura difieran entre sí, porque en definitiva, la vida de nuestro patrono fue una constante peregrinación por, con, en y hacia nuestro Señor Jesucristo, quien es el único camino, la única verdad y la única vida. Don Ángel, reciba pues nuestro infinito agradecimiento por la generosidad que ha mostrado con nuestra cofradía, la más pequeña y la más última de las cofradías de todo el orbe católico, y nuestro reconocimiento a su querida persona por mantener el vínculo de caridad que nos une con la archicofradía que usted preside. Demos gracias a Dios porque todo es de Él. Sabemos que esta fraternal reunión será de gran provecho espiritual para todos, por lo cual la ponemos en las manos de la Virgen Santísima, Nuestra Señora del Pilar, de Santiago Apóstol, nuestro patrono, y le pedimos al Señor, como pidieron los discípulos, que nos aumente la fe. Alabado sea Jesucristo. Bienvenido, don Ángel. Agradezco vivamente la amable presentación y con ella la acogida que me depara don Luis Tellez, presidente de la Cofradía Colombiana del glorioso apóstol Santiago, a la que, por cierto, esperamos poder proclamar muy pronto cofrade de honor de nuestra archicofradía. Muchas gracias. Antes de entrar en materia, quiero expresar la satisfacción que me produce tener ocasión de entablar contacto con todos ustedes y poder hablar nada menos que de nuestro patrón,
el apóstol Santiago. Agradezco la invitación y quedo muy agradecido. Me acompaña Susana, a quien ya muchos de ustedes conocen y han tratado, aunque sea por teléfono. Es la secretaria de la Archicofradía y en este momento se va a ir ocupando de ir pasando las imágenes a medida en que la conferencia transcurre. Y ya, sin más preámbulos, paso a hablar del tema que hoy nos reúne. Por prodigio de la técnica, a un lado y a otro del océano, un mar que no nos separa, que nos une. La imagen que presentamos en primer lugar y que en no muy atenta mirada bien pudiera ser considerada del apóstol Santiago, corresponde, sin embargo, a San Francisco Javier. Y luego veremos con detalle por qué, en efecto, es así. Esta otra sí que es del apóstol Santiago y puede decirse que, en líneas generales, la imagen de Santiago peregrino es su representación más frecuente. Las dos imágenes coinciden en que los santos a quienes representan aparecen con hábito de peregrino y concretamente con el hábito característico de los peregrinos a Santiago. El bordón, el zurrón peregrino, la esclavina y sobre todo las conchas de vieira que San Francisco Javier luce en su esclavina y nuestro santo patrón lleva en el sombrero peregrino. Esto no obstante, el hecho es que ninguno de los dos santos aquí representados fue peregrino a Compostela, ni pisaron nunca el camino de Santiago en ninguna de sus variantes. No fue peregrino a Compostela Santiago el Mayor, por razones obvias. Y por lo que respecta a San Francisco Javier, aunque nacido en tierras que el camino de Santiago atraviesa, Navarra, no se sabe en absoluto que en ningún momento de su vida dirigiese sus pasos en este camino de peregrinación. Cabe deducir de lo que ahora señalamos que estas dos imágenes incumplen la exigencia de adecuación a la realidad personal de los representados, según prescribía el Concilio de Trento. Nos preguntamos dónde queda aquí la verdad iconográfica, entendida como correspondencia entre la imagen y la realidad personal del santo representado en ella. No se nos ocurre, sin embargo, juzgar que estas dos representaciones incurran en una tergiversación, en una falta de autenticidad o que simplemente sea una falsedad iconográfica. ¿Por qué? En el Concilio de Trento, a mediados del siglo XVI, entre 1545 y 1563, en el Concilio de Trento, desemboca la más reciente de las controversias en el mundo cristiano sobre las imágenes. Es decir, sobre si es procedente o no lo es realizar y exhibir en los templos imágenes de los santos. El principio luterano de justificación o de salvación
por la fe en Jesucristo y solo por esa fe, deja como innecesarias tanto la intercesión de los santos como la acción coadyuvante del obrar meritorio de los propios fieles cristianos, a quienes, según la Reforma, solo la firmeza de su fe en Jesucristo y nada más ha de salvar. De este modo, al dar de lado y no tener en cuenta el buen obrar de la persona, sus obras meritorias, pierde importancia para el proceso de la salvación que nuestros comportamientos imiten la vida virtuosa de los santos de la Iglesia. Esta doble forma de prescindir de la intercesión y de la imitación de los santos desata en el protestantismo el furor iconoclástico. El movimiento destructor de las imágenes, que ya se había manifestado con virulencia en otras épocas de la historia de la Iglesia, renace con la Reforma protestante, con lo que las imágenes desaparecen de los templos y se insta a los fieles a prescindir de su devoción a ellas. Vemos en esta pintura una escena de iconoclastia, de destrucción de las imágenes, en una iglesia de Zúrich, en Suiza, en el año 1524. En este estado quedó un retablo escultórico en la Catedral de San Martín de Utrecht tras un furibundo ataque iconoclasta. Pues bien, la doctrina y la práctica iconoclastas del luteranismo, a estas doctrinas, digo, opondrá el Concilio de Trento en consonancia con la tradición de la Iglesia Católica, el culto a las imágenes de los santos y la necesidad de imitar sus obras. En efecto, las buenas obras son imprescindibles junto con la fe en Jesucristo para lograr la salvación personal. Nos gusta escuchar esta doctrina tridentina en palabras de Cervantes, palabras que Cervantes pone en boca de Don Quijote. Este, en conversación con Sancho, su escudero, y con ocasión de referirse a la inutilidad de un agradecimiento que se quedase en solo palabras y buenas intenciones sin pasar a las obras, dice a su escudero: el agradecimiento que se queda en el solo deseo es cosa muerta, como muerta es la fe sin obras. Estas últimas palabras son puro Trento. Las buenas obras, la vida virtuosa, no es que sean un simple mérito o adorno, es que resultan imprescindibles para alcanzar la salvación. Y a la hora de estimular los buenos comportamientos, resulta fundamental la imitación de la vida virtuosa, de la que los santos de la Iglesia son ejemplo y paradigma. De ahí la conveniencia que se proclama de exponer sus imágenes a la veneración de los fieles en los templos. Son un ejemplo y además pueden interceder por Dios, ante Dios por nosotros. Pero a la hora de hacerlo, a la hora de propugnar que se lleven a los templos las imágenes de los santos, previene el concilio contra algunos excesos o defectos en las representaciones iconográficas que podrían dar lugar al Pablo de las críticas protestantes. De ahí que el propio concilio exhorta a que la confección de estas imágenes, en la confección de estas imágenes ha de haber, en primer lugar, propiedad. Es decir, que haya adecuación de las formas y contenidos a un ámbito que es de oración y recogimiento espiritual y no de exhibición museística,
como cuando se pretendía hacer imágenes de santos imitando las esculturas clásicas del paganismo. Pide también el concilio que en las imágenes haya claridad, esto es, que sean identificables y fácilmente reconocibles por el pueblo cristiano. A las imágenes en sus retablos se les considera Biblia Pauperum, la Biblia de los pobres, entendiendo por pobres las gentes iletradas del pueblo llano, que, contemplando las representaciones de los santos y de los personajes bíblicos, se ilustran en la doctrina cristiana. Y recomienda, por último, el concilio que en las imágenes ha de haber adecuación a la auténtica realidad personal de los santos representados. Es decir, de los titulares de esas imágenes, sin mayores concesiones a la construcción imaginativa. Volviendo sin más al planteamiento con que iniciábamos esta exposición, este Santiago y este Francisco Javier, peregrinos compostelanos, se adecúan a la realidad auténtica de los santos representados. ¿Cabe en el caso hablar de verdad iconográfica? Hay que comenzar por reconocer una obviedad. Los dos peregrinos a Compostela, representados en estas dos imágenes y contemplados en su literalidad, en lo que a simple vista se nos alcanza, constituyen una ficción plástica. No les quita la posibilidad, así como en literatura, como por caso, puede constituirse en vehículo que expresa la verdad. La novela, por ejemplo, que es obra de ficción, en sus personajes, en sus escenarios y en su... posee normalmente una clara voluntad predicativa. Predica, dice cosas, a veces muy acertadas acerca de la realidad, del mundo, del ser humano, de la vida, etc. Y no solo la llamada novela histórica, que presenta por caminos de ficción hechos que realmente acontecieron en la historia. Una novela, por ejemplo, sobre la ancianidad o sobre la juventud en los tiempos actuales, puede decir mucho sobre los problemas, sobre las alegrías del vivir o sobre la desesperación, sobre virtudes o defectos de jóvenes o ancianos, igualando o incluso superando un tratado de psicología o de sociología. Pero aún sin entrar en el terreno de los grandes discursos narrativos o dramáticos, veamos brevemente lo que acontece en el caso de los llamados tropos del lenguaje o, concretamente, en la posibilidad de utilizar términos, palabras, no en su sentido recto y usual, sino en el llamado sentido figurado o imaginario, sin por ello salirnos del marco de la plena verdad. Por ejemplo, el poeta que para enaltecer la figura de su amada se refiere a las perlas que en el rostro de su dama asoman entre los rubíes, ¿se estará saliendo del marco de lo verdaderamente real? En modo alguno. Lo que hace es sustituir el término real, dientes, por el término imaginario, perlas, amparando el cambio en la relación de semejanza, en el color, brillo, entre las perlas y los dientes de la amada, buscando al propio tiempo enaltecer la belleza de la dama. El resultado no es muy distinto de lo que podría conseguirse hablando de dientes blanquísimos o del rojo carmín de los labios,
pero esto sería proceder con mucha menos belleza formal. Aristóteles, en su Poética, a la relación de semejanza entre el término real, dientes o labios en nuestro caso, y el término imaginario, perlas y rubíes, añade también la relación entre el todo y la parte, o al revés, entre la parte y el todo, en el que esa parte se integra. Por ejemplo, cuando decimos hay 40 cabezas de ganado, estamos utilizando la parte, cabezas, en lugar del todo, el animal, la vaca, la cabra, lo que sea. Y cuando decimos Francia ha jugado mejor que España, tomamos el todo, Francia, España, en el lugar de la parte, el equipo francés o el equipo español. En estos casos, hoy las llamamos más que metáforas sinécdoque, pero no vamos a entrar en esa cuestión, no nos salimos del campo de la realidad o de la verdad, aunque nos refiramos al todo con el nombre que corresponde a alguna de sus partes, o a las partes con el nombre del todo. Son tropos o figuras del lenguaje. Pues algo así acontece con la peregrinación. Peregrinación es un término que opera como un todo, en relación con cada una de sus partes o tipos, como es, entre estos tipos, la peregrinación a Santiago de Compostela. Veámoslo. Peregrinación es, en su esencia, un viaje sacrificado. Aquí tenemos en pantalla dos peregrinos que yo fotografié por una subida escarpada en el camino portugués entre Tui y la ciudad de Santiago. Digo que peregrinación es, en su esencia, un viaje sacrificado normalmente realizado por devoción, penitencia o voto hacia una meta de significación en el campo religioso. En el mundo cristiano son históricas las grandes peregrinaciones a Jerusalén, los santos lugares, a Roma, el sepulcro de San Pedro, y a Santiago de Compostela, el sepulcro del apóstol Santiago el Mayor. Hay muchísimas más peregrinaciones que tienen por meta santuarios famosos a nivel mundial, regional o local. También es frecuente en el mundo cristiano que se aplique el término de peregrinación a largos y normalmente muy sacrificados viajes de carácter apostólico, evangelizador o misional, que suelen llevar a la persona que los realiza muy lejos de su lugar habitual de residencia. Es decir, en el mundo cristiano, peregrinación opera a modo de término genérico, de gran alcance o extensión, como un todo, que se aplica luego y se concreta en diferentes tipos o modalidades específicas. Cuando Dante, en la Divina Comedia, consigna que por peregrino en sentido estricto no se entiende sino el que va a casa de Santiago o vuelve de ella, se está haciendo cargo del uso que ya en sus tiempos se hacía del término peregrinación y peregrino en sentido muy específico, referido a la peregrinación a Santiago, al lado del término romero para el que peregrina a Roma o el término palmero para el que lo hace a Jerusalén y a los santos lugares. El hecho de que el término peregrino se emplee específicamente para denominar a los que peregrinan a Compostela confiere a estos peregrinos y a su peregrinación un singular carácter preeminente. Evidentemente, esta preeminencia no se refiere a la naturaleza en sí y a las propiedades reales de las distintas peregrinaciones.
No se ve, en efecto, por qué peregrinar a Compostela tenga que ser mejor o más importante que hacerlo a Roma, a la cabeza de la cristiandad y sepulcro de San Pedro, o a Jerusalén y los santos lugares de la vida y muerte de nuestro Señor Jesucristo. No, esta preeminencia de la que hablamos se refiere solo en lo que respecta a la vestimenta y signos o distintivos externos del peregrino a Santiago. De modo que estos distintivos van a ser utilizados para las demás peregrinaciones, al menos a nivel iconográfico. Esto explica, por ejemplo, que el hábito que se utiliza habitualmente en las imágenes de San Roque sea con esclavina, bordón con calabaza, zurrón y conchas de vieira, a pesar de que este santo, que sus biógrafos presentan como peregrino, fue, según se cree, peregrino a Roma y no a Compostela. Se está haciendo aquí una utilización, al menos, repito, en el plano de las realizaciones plásticas, de la parte por el todo, de los distintivos de la peregrinación a Santiago para referirse a todo tipo de peregrinación. Y una vez caracterizado así el todo, los mismos rasgos característicos se aplican a las demás partes del mismo todo. Y así, las conchas de vieira, por ejemplo, originariamente típicas del peregrino a Compostela, una vez que pasan a caracterizar a la peregrinación en general, es decir, a la peregrinación como un todo, se aplican luego a la caracterización de los demás tipos de peregrinación, sean los que sean. Es curioso constatar en este sentido cómo lo que ahora señalamos se aplica ya a personajes considerados peregrinos en el Antiguo Testamento, a quienes a la hora de su representación iconográfica se les atribuyen, dando un salto de muchos siglos, los distintivos propios del peregrino a Compostela. Así sucede, por ejemplo, con el arcángel San Rafael, de quien se cuenta en el libro de Tobías, que fue designado por Yahvé para acompañar al joven Tobías en un largo y arriesgado viaje, realizado con la finalidad de buscar esposa piadosa y apropiada para el joven hijo de Tobit, una misión o encargo que el padre no podría realizar por su ceguera. Aquí, en la representación que tenemos en pantalla, lo vemos en un precioso retablo cerámico anónimo del siglo XVIII en la fachada de una casa al lado de la iglesia de San Pedro en Carmona, en Sevilla. El arcángel lleva bordón con calabaza y esclavina con abundante número de conchas de vieira. Algo parecido acontece también en esta otra imagen, en la que San Rafael aparece acompañando al joven Tobías, obra de José Ponsada, en la capilla de San Rafael de la Catedral de Valencia. El arcángel porta bordón peregrino, así como túnica y esclavinas sobre la que aparecen a ambos lados sendas conchas de vieira. Con respecto ya al Nuevo Testamento, es igualmente frecuente encontrar representaciones de los Reyes Magos con hábito de peregrino. Por ejemplo, en la portada de la iglesia de Santa María de un Castillo, en la comarca de las Cinco Villas, en Zaragoza. Los magos se muestran no con el atuendo y boato que es propio de los reyes, sino con las ropas del peregrino, túnica, zurrón y robustos bordones, distintivos que se les atribuyen en referencia a su larga peregrinación buscando a Jesús recién nacido. Algo similar nos es dado ver en la representación de Jesús con los discípulos de Emaús, en un precioso relieve en el claustro del monasterio de Silo. Asombrosamente,
el que de forma más fiel aparece caracterizado como peregrino compostelano es precisamente Jesús, el Maestro. Repárense, en efecto, no sé si se percibe con claridad, que él es el único de los tres que muestra una vistosa concha de vieira en su zurrón peregrino. El trasfondo bíblico de esta caracterización de Jesús como peregrino estaría en la frase del discípulo Cleofás, uno de los caminantes de Maús, según se relata en Lucas 24. Tu solus peregrinus es in Jerusalem, que podríamos traducir. Solo un peregrino como tú puede ignorar la tremenda tragedia que aquí ha sucedido, haciendo referencia a la crucifixión y muerte de Jesucristo. Tratado Jesús como peregrino, el que se le presente iconográficamente con hábito de peregrino a Compostela, constituye una aplicación más de una sinécdota metáfora de la parte por el todo. Es decir, se representa como peregrino a Santiago a todo tipo de peregrino. Lo mismo ocurre con esta otra imagen de los peregrinos de Maús sentados a la mesa y en el momento en que el Maestro bendice y parte entre ellos el pan. Pues bien, algo por entero similar a lo que venimos comentando acontece en el caso de muchas representaciones icónicas de San Francisco Javier. Siempre se le llamó y en realidad se le tuvo por peregrino, teniendo en cuenta su larguísimo recorrido misional, evangelizador, que le llevó durante muchos años a recorrer incansablemente y por geografías muy alejadas de la suya nativa, las tierras de la India, de Indonesia y del Japón. Cuando en la representación iconográfica se quiere expresar esta su condición peregrina, se le representa con hábito de peregrino compostelano, sobreponiendo a su sotana jesuítica, esclavina, bordón con calabaza y sobre todo conchas de vieira. Aquí lo vemos en una imagen en la iglesia de San Nicolás de Bari, en Bilbao. También son bien visibles las conchas de vieira sobre la esclavina peregrina. Y aquí, en plena misión, llamando a la oración o quizá a catequesis, luciendo en su cintura una preciosa concha de vieira, así como calabaza peregrina. Significativo es también este otro cuadro, donde son bien visibles los distintivos de la peregrinación jacobea, los bordoncillos cruzados en la esclavina, la concha de vieira, el bordón, etc. La costumbre de representar a San Francisco Javier de este modo se acentúa considerablemente a partir de la aparición del santo al padre Marcello Mastrilei, a quien salva de la muerte y cura milagrosamente cuando un enorme martillo desprendido de la altura de un andamio le cae en la cabeza. Gravemente convaleciente, se le aparece entonces San Francisco Javier y lo hace vestido precisamente de peregrino compostelano, tal como se percibe, según el testimonio del enfermo, en este cuadro de finales del siglo XVII que se conserva en el convento de los clérigos de Olite, en Navarra, con réplica en otro guardado en el castillo de Javier. Volviendo a la imagen a que nos referíamos al comienzo de esta charla, son varias las características que hacen ver en ella a San Francisco Javier. Por ejemplo, y con independencia de la juvenil expresión de su rostro, Francisco Javier murió a los 46 años, mientras que el apóstol peregrino suele representarse ya en su ancianidad.
y que viste más que túnica peregrina propiamente dicha, la sotana jesuítica, ceñida en la cintura. Es también muy característico de las representaciones iconográficas de San Francisco Javier el detalle que suele repetirse de su hábito o sotana abierta en el pecho, como intentando expresar la necesidad de proporcionar refrigeración y desahogo a un corazón ardiente en el amor divino, que aquí lo vemos descubierto en esta otra imagen. Un corazón que, en efecto, se muestra ardiendo, literalmente en llamas, en otras imágenes suyas. Vemos la llamarada que se desprende de su corazón. Es preciso reiterar, en todo caso, que las equivalencias establecidas entre la peregrinación santiaguista y los demás tipos de peregrinación se restringen, como decíamos, a lo que respecta a la sola representación icónica o iconográfica. Un terreno el de las imágenes, en el que, por cierto, es frecuente la utilización en la vida actual de la sinécdoque o metáfora de la parte por el todo. Así sucede, por ejemplo, cuando en las imágenes de la publicidad comercial, de agencias de viajes, se muestran consignas como esta: vuele con nosotros a las grandes urbes. Y se muestra a continuación la imagen del puente de Londres, sobre el Támesis, la del Templo de la Sagrada Familia, en Barcelona, la Torre Eiffel, París, y la Estatua de la Libertad. Es fácil apreciar que cada uno de estos iconos, referidos solo a determinados monumentos, son la parte que se toma por el todo, es decir, por las correspondientes ciudades: Londres, Barcelona, París, Nueva York. Puede haber incluso contextos en que los referidos monumentos representan un todo más amplio, como los correspondientes estados: el Reino Unido, España, Francia, Estados Unidos. Por lo que respecta a las representaciones iconográficas de Santiago el Mayor, es preciso distinguir entre las que se refieren al apóstol en vida y las que lo representan ya acaecida su muerte, así como el traslado de sus restos a Galicia y la invención o hallazgo de su sepulcro, al que muy pronto peregrinan gentes de toda Europa. Entre las imágenes que le representan en vida, cabe distinguir aún aquellas que le representan como apóstol, actuando y desde luego vistiendo como tal, sin alusión de ningún tipo a la peregrinación ni a su intervención en las contiendas de la Reconquista ibérica. Son claro ejemplo de las primeras las representaciones escultóricas realizadas por el maestro Mateo para el Partenuz y las columnas del Pórtico de la Gloria. Aparece vestido con las ropas que corresponderían al apóstol. Lo es igualmente la que aparece en tinta sobre pergamino al comienzo del capítulo 7 del libro primero del Código Calistino, y muchas otras más, como esta que representa a Santiago Mayor en la escena de la Transfiguración y que en este momento está en la fachada, en la llamada fachada de platerías de la Catedral de Santiago. Era del mismo tipo, según varios autores, la del llamado Santiago del Abrazo, el que los peregrinos y los visitantes de la catedral abrazan en el altar mayor, en el camerino del altar mayor de la Catedral de Santiago. En su versión originaria, antes de las reformas y añadidos que se le hicieron posteriormente, con objeto de aproximar su figura a la de un peregrino. El santo aparecía echando con una mano la bendición y en la otra con un libro, según el arqueólogo Ambrosio de Morales,
que lo pone en relación con la imagen del Calistino a la que nos hemos referido. Pero hay también una reconstrucción retrospectiva, diríamos, mirando hacia atrás de la imagen de Santiago el Mayor, sobre la que se proyectan los símbolos del peregrino, y esto afecta ya a varias de las imágenes del apóstol que lo representan en vida, pero por tanto ya significativos, distintivos de la peregrinación jacobea que ha de producirse varios siglos más tarde. Esto puede apreciarse con claridad en algunos de los relieves del retablo Bullier que se conserva en el Museo de la Catedral Compostelana, como este que tenemos en pantalla, en el que el Maestro resucitado aparece encomendando a sus discípulos la misión de predicar el Evangelio. Santiago el Mayor, en primer término, y cerca del Maestro, se distingue bien por su porte peregrino, con bordón, zurrón y sombrero de tar. En el zurrón se distingue una concha de vieira, que es difícil de apreciar en la imagen, pero sí que es real. Lo mismo sucede en esta tabla en la que Santiago se postra ante la Virgen del Pilar. Algo que sucede en vida de Santiago. Lleva esclavina con concha de vieira, que aparece también en el sombrero peregrino que está en el suelo entre la imagen del santo y la de la Virgen del Pilar. Estas representaciones de Santiago en su etapa de apóstol, pero ya con atuendo peregrino y con independencia de lo que luego hemos de consignar, pudieran explicarse de forma similar a lo apuntado en la relación con San Francisco, en relación con San Francisco Javier, como un intento de expresión icónica de la condición realmente peregrina del apóstol Santiago el Mayor, saliendo de su tierra hacia los caminos de Iberia, que ha de recorrer incansable en misión evangelizadora. Es, en este sentido, un peregrino, y por de pronto la representación como peregrino a Compostela no sería ajena a la aplicación a que antes nos referíamos de una sinécdoque o metáfora de la parte por el todo. Un apóstol de la peregrinación evangelizadora aparece, por las razones expuestas, representado al modo de los peregrinos a Compostela. Véase, por ejemplo, en esta imagen de un cuadro de Francisco de Guisa, tomado del libro La concha y el bordón de Rosana Bianco, en la que es el propio Divino Maestro quien entrega a Santiago el bordón de peregrino cuando lo despide para su peregrinación evangélica. O esta otra, correspondiente al martirio. El apóstol aparece tocado con sombrero peregrino en el que luce la compostelana concha de vieira. Pero la inmensa mayoría de las imágenes de Santiago, no referidas en modo alguno a momentos de su vida, se forman, como decíamos, por vía de transferencia iconográfica a partir del peregrino compostelano, es decir, presentándolo con el hábito, actitud y signos típicos de la peregrinación a Compostela. Como sucede con esta preciosa imagen, que pasa por ser la más antigua de Santiago peregrino y que pertenece a la iglesia de Santa María de Tera, en la Vía de la Plata, en Zamora. Pero yendo más allá de una simple visión metafórica y sin por otro lado quebrar las exigencias de la verdad iconográfica,
A la hora de explicar por qué se representa como peregrino a Compostela a alguien que, como es obvio, no pudo hacer este camino de peregrinación, hay que comenzar por tener en cuenta que la relación entre el Santiago peregrino y la propia peregrinación compostelana es obviamente mucho más directa y más fundada en la realidad que la que pueda tener San Roque, San Francisco Javier o el propio Maestro Divino entre los discípulos de Emaús, solo indirectamente asimilables, todos ellos al peregrino Santiago. Es preciso tener en cuenta que Santiago el Mayor es una realidad esencial en la configuración y realización de la peregrinación compostelana, hasta el punto de que, representado como peregrino, se constituye en personificación de la propia peregrinación, lo cual justifica sobradamente que en la configuración y caracterización de su imagen aparezcan los distintivos típicos del peregrino compostelano. Personificar es encarnar de manera eminente una cualidad o una idea, o concretar en alguien la representación de un suceso, idea, etc. Santiago el Mayor representa y así personifica la peregrinación compostelana por ser constitutivo esencial de la misma. Sin él, por lo de pronto, la peregrinación no existiría. El peregrino no se sentiría impulsado a emprender la marcha si no operase sobre él la atracción impulsora suscitada por el fin o meta a conseguir, que es el sepulcro del apóstol. Al igual que el fin o la causa final, de la que hablaba Aristóteles, la meta de la peregrinación actúa sobre el peregrino por la vía de la atracción, de la aliciencia. Es el gran aliciente, algo que ejerce presión atractiva. Aliciente viene del latín alicere, que significa precisamente atraer, seducir, mover, incitar. Desde muchos miles de kilómetros, el sepulcro apostólico atrae, impulsa, moviliza y orienta al peregrino desde el inicio hasta el final de la peregrinación. En muy parecido sentido a lo que Aristóteles decía del fin, de la acción o de la causa final, el propósito o la finalidad, en este caso de peregrinar, es lo que primeramente actúa en el plano de la intención del peregrino y lo último en el plano de la ejecución de lo que el peregrino ha proyectado. Alcanzada en efecto la meta, la acción finaliza. Siendo así las cosas, el apóstol está presente e influyente en la peregrinación de principio a fin, es decir, desde sus inicios hasta su culminación. Y como quiera que está presente e influyendo en todo el proceso, también pone dirección concreta a ese proceso, lo dirige, y no solo en lo referente a las geografías concretas a recorrer, sino en el sentido más profundo del recorrido. Según sea, en efecto, la naturaleza de la meta a seguir, a conseguir, así serán los medios y procedimientos que para ello se requieren física y espiritualmente. Aún recorriendo el mismo camino, es esencialmente diferente la acción por parte del que en su pretensión o propósito está venerar con espíritu religioso el sepulcro apostólico, que el que hace el recorrido por motivaciones deportivas, ecológicas o culturales. Solo el primero es auténticamente peregrino. Esta condición o carácter que concurre en la figura del apóstol Santiago, de ser causa motivadora, impulsora y orientadora de la peregrinación, así como constitutivo esencial de su naturaleza, hace de su figura, como decimos, una personificación de la peregrinación.
Y a ello responde el que desde muy antiguo se le represente con los hábitos y distintivos del peregrino, tal como lo vemos en este cuadro de Juan de Flandes. A diferencia de lo que sucede en el caso de los demás santos representados como peregrinos a Compostela, sin propiamente haberlo sido, en el caso de Santiago el Mayor, no estamos moviéndonos solo en el sentido figurado o metafórico, sino también en el más profundo y real de los sentidos. Esto quiere decir que aquellas representaciones iconográficas del apóstol Santiago, en que éste aparece, por tanto, los signos y distintivos del peregrino jacobeo, a pesar de referirse a momentos o pasajes muy anteriores al fenómeno de la peregrinación a Compostela, constituyen, como hemos señalado, casos de aplicación de la metáfora o sinécdoque de la parte por el todo. Esto es, por su condición de peregrino, en su caso peregrino de la predicación evangélica, se le representa como en general a todo tipo de peregrino a modo de peregrina a Compostela. Es decir, procede en muy singular sentido a lo que veíamos a propósito de San Francisco Javier o de San Roque. Y por el contrario, en las representaciones posteriores al fenómeno de la peregrinación jacobea, peregrinación que él personifica y representa, el apóstol aparece como peregrino jacobeo en sentido real y con toda propiedad. Él es, en efecto, el determinante causal, alma y esencia de la peregrinación, cuyos distintivos, por lo mismo, son suyos. Esto es lo que, como decíamos, distingue radicalmente a Santiago Peregrino de San Roque o San Francisco Javier o de San Miguel Arcángel, representados todos ellos al modo de peregrinos jacobeos. Asistiendo el apóstol al peregrino, como veíamos, desde el momento inicial hasta el final de la peregrinación y durante, por lo tanto, todo el recorrido, se entiende que el pueblo cristiano haya interpretado desde siempre que con cada peregrino peregrina también intencionalmente el apóstol. Y esto es lo que, en definitiva, los artistas representan al tratarle iconográficamente como auténtico peregrino. Vamos a terminar. Esto quiere decir que aquellas representaciones... No, perdón. Simplemente un par de palabras a la hora de terminar. No podemos entrar ahora en la cuestión de la verdad iconográfica que pueda corresponder a otra de las grandes imágenes del apóstol Santiago. El llamado Santiago Caballero o Santiago Matamoros. En otro momento, quizá tengamos ocasión de abordar con más detalle este tema y constatar así que tampoco en este caso cabe señalar que haya en la representación una verdad iconográfica que se corresponda con la verdad histórica o biográfica. Pero ello no implica que no haya adecuación entre esta imagen y una realidad muy profunda. La seguridad en la que vivió siempre y sigue viviendo el pueblo cristiano acerca de la eficaz intervención del apóstol Santiago en las contiendas de la reconquista de la península ibérica contra los ejércitos del Islam. Pero esto, como digo, tendrá que ser otro día. Hoy, digamos que terminamos aquí y les doy las gracias por su atención. Muchas gracias.